La fuerza de mamá, convivir con el dolor. Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. Hoy una noche emotiva, sí, pero que tiene que ver con la concientización, con la visibilización de mamás que perdieron hijos e hijas, ¿no? Es el Día de la Madre y obviamente queremos escucharlas a ellas porque algo está pasando también en nuestra provincia y que tiene que ver con una ley que hoy, 15 de octubre, se empieza a concretar. Y obviamente vamos a desarrollar este tema esta noche, por eso te digo, vos que estás en casa, comunícate con nosotros a través de WhatsApp 261-300-1600 y también a través de nuestra zona digital @Replay Contenidos. Yo voy a saludar a las invitadas de esta noche, voy a saludar a Noelia Gutiérrez, que está a mi derecha. Hola, Noé. Hola, buenas noches, Goga. Muchas gracias por brindarnos otra vez este No, espacio. siempre es un placer escucharlas porque digo que lo más lindo es visibilizar y concientizar, ¿no? Y para eso estamos, y para eso está el programa también. Voy a saludar también, ahora se me haría todo, ahora, ¿viste? Voy a saludar a Noelia Gutiérrez. No, Gutiérrez, perdón. Jessica Puebla. Ay, perdón, Jessy. Porque los cambié, tenía un orden y los cambié, ¿viste? Perdón, Jessica Puebla. Paola Molina. Hola, buenas noches. Buenas noches. Camila Reyes. Buenas noches. Buenas noches. Y Verónica Torres. Muchas gracias por la invitación. Ahí está, muy bien, saludarlas a todas. Ahora sí, nos metemos de lleno. Obviamente, no quiero que me cuentes, porque también le voy a contar a la gente, que hoy, 15 de octubre, es el Día Provincial de Recuerdo y Concientización sobre las muertes gestacionales, perinatales y neonatales. Exacto, estamos la verdad que muy contentas todas las familias que integramos el Grupo Luz del Cielo. Hace años que venimos concientizando sobre esta causa y si bien es una fecha reconocida a nivel mundial, pero no de forma oficial, solo en algunos países. Y bueno, acá en Argentina somos los primeros en contar con esta ley, la verdad que estamos muy contentas y viene a apoyar otras cosas como, por ejemplo, anteriormente se había logrado una guía de las buenas prácticas que habla de las capacitaciones para el personal de salud sobre la atención sobre estas muertes. ¿Por qué hablamos bueno, ahora nos vamos a tener de lleno de la capacitación del personal de salud y porque estamos hablando de ello también? Pero antes que nada quiero a ver si el señor director nos puede enfocar. Todos tenemos una cintita. Yo tengo dos, ¿no? Porque el mes de octubre es el cáncer de mama, ¿no? Y tengo este también, que es rosadita y celeste, y que tiene que ver con el lazo de concientización. ¿Es así? Exacto, es los colores que nos representan a nivel mundial. Quienes siguen páginas de grupos de apoyo, todos tenemos este lacito y parte de la difusión es compartir el lacito con la población, con la gente. Qué lindo esto, qué lindo esto. Y hay que empezar a usar, ¿no? Esta cinta que por ahí para muchos no representan nada, para nosotros mucho y más para los comunicadores, ¿no? Que necesitamos que se visibilice esto, ¿no? Entonces, bueno, cáncer de mama, tenemos también esto del lazo de concientización, que nuevo para muchos televidentes que nos están escuchando esta noche, pero que bueno, que es importante, ¿no? Para decir, acá estamos como sociedad unidos y obviamente en la misma lucha porque no debe ser fácil perder un hijo, perder una hija. Y sobre todo también por todo lo que pasa a una mujer, ¿no? Y cuando vos decías, no de capacitar al personal, cosa fundamental y cosa que esta ley también promulga e impulsa. ¿Por qué estamos hablando de capacitar al personal? ¿Vivieron situaciones en las que el personal no tenía empatía, no sabía qué hacer? Exactamente. Quiero que me cuenten ahora cada uno de sus testimonios. Sí, recién vos mencionaste algo de que esto es nuevo, sí, porque en sí, socialmente, antes, no se hablaba del tema de cuando fallece un bebé. Era como algo que quedaba silenciado y a su vez termina siendo minimizado por la familia, por la sociedad, no dice, total, ya vas a tener otro, o como que no se le da suficiente importancia a ese duelo que sí existe. Y también esto se trasladó al sistema de atención en los hospitales, también se termina de alguna manera minimizando. No existían capacitaciones o los profesionales nos han expresado, porque hemos tenido charlas, de que no los habían preparado en el tema. Entonces, por ahí no sabían cómo manejarse. A muchas nos trataron de una manera, podemos decir, violenta. Una por ignorancia, otra por, no sé si por falta de humanidad. Algunas hemos tenido buenas experiencias en algunas cosas, entonces como que era la suerte. Y esta guía... Esto no tiene que ser la suerte, esto tiene que haber como una norma, ¿no? que se rija para todos y todas igual, ¿no? Exacto. De un paso a paso de cómo se debe tratar a una mamá que pierde a un hijo o una hija. Claro, y entonces
cuando nosotras nos venimos a reunir y compartir lo que nos pasó, porque a todas nos pasó en distintas etapas, distintas cosas, pero también había muchas coincidencias, estos planteos de estas causas, de estos casos, de muchos casos, se terminó armando una guía de cómo deberían actuar frente, o sea, acorde también a cada historia, porque no somos todos iguales tampoco. Sí, pero debería haber como una base, ¿no? Exacto, entonces esta guía lo que viene es a, de alguna manera, orientar a los profesionales sobre las cosas que se deberían tener en cuenta, por ejemplo, la comunicación de la noticia, sí, yo me acuerdo, el ¿no? espacio. Sí, bien, uno fundamental, que es la comunicación de la noticia, el cómo se comunica esta noticia. ¿La tuya fue de manera violenta, no es? Mira, sí, podría decir que sí. En ese momento no lo vi así porque mi ¿Vos bebé perdiste un bebé falleció a los 3 días de nacida, había nacido prematuramente. A mí, por ejemplo, la noticia me la comunicó una enfermera que justamente yo estaba en la habitación sola, me dijeron que estaba agonizando y qué había hecho para que naciera así, porque era muy chiquitita mi bebé. Era prematura. Era prematura. O sea, en parte me culpó porque mi bebé era muy chiquita y me dijo que estaba agonizando y se fue. Esa fue su manera de comunicarlo. Entonces, y así hay muchas historias de bebés que fallecen en la panza y se culpa o fallecen después. Esa es una. Otra, también el lugar donde se da la noticia, de acuerdo a la situación. Porque, por ejemplo... ¿La tuya fue en el hospital? En una clínica privada, sí. Sí, esto pasa en todos lados, sea privado, sea público, lamentablemente. Y yo siempre digo, bueno, que en la vida tenés como dos opciones, ¿no? O llevártelo muy adentro, lo que te pasó, o accionar, ¿no? Y el accionar implica compromiso e implica un cambio. Y es ahí donde vos empezás a aparecer y empieza a aparecer la organización Luz del Cielo. Una organización, lo voy a contar, no me olvido más, ¿no? Que una de mis primeras notas que realicé en Cada Día fue justamente esa. No podía creer la cantidad de personas, ¿no? que pasan por lo mismo. Uno hasta minimiza y dice, bueno, no deben ser muchas mamás las que pasan o muchos papás los que pasan por ello. Bueno, había un montón ese día, me acuerdo que se hizo en el halcón de Guaymallén, ¿no? Donde se soltaban los globos blancos. No me olvido más porque lo que viví ahí fue tan emotivo todo. Y dije, wow, ahí tomé conciencia, ¿no? De lo que le pasaba a muchos papás y mamás. Y hoy Luz del Cielo tiene una tarea muy linda, que es el acompañar y el de empatizar con el resto para algo. Y ese algo hoy se transformó en ley. Deben estar con el pecho inflado, obviamente. Sí. Porque digo, lo que le pasó a Noé, quiero conocer también un poquito tu historia, Pau. Si realmente sufriste también esto de violencia en el hospital, esto de los médicos que no sabían cómo comunicar. Vos tenías un... Mi hijo nació, Tiago, sí. Hace 14 años. En el momento de nacer me dijeron que venía mal y que debían trasladarlo. Lo trasladan al Hospital Noti. En el Hospital Noti tuvieron, debo decir, en el momento que Tiago partió, nos alejaron, permitieron que estuviera toda la familia con nosotros. Me pasó que yo en ese momento lo bloqueé por mucho tiempo, a raíz de charlas que hemos tenido con las mamás y qué sé yo. Lo anulé en mi cabeza y me olvidé de eso. Yo siempre lo digo y las chicas lo saben, yo siempre cuento la parte linda, medianamente, de mi historia con Tiago. La parte triste, la parte dura, yo siempre la guardo con mi entorno familiar. Y en esas charlas me acuerdo, y es una frase que hasta el día de hoy ya la tengo patente, yo en el hospital peleaba porque a mí no me habían entregado, mi hijo nació vivo, no me habían entregado cartilla, no me habían entregado libreta, no me habían entregado nada. Y yo me quería ir al hospital con mi hijo, pero yo quería salir con el documento de mi hijo. Y tenía que ir yo a Neo a buscar los papeles de mi hijo, y en una, ojos hinchados, con la ropa del hospital. Con todo lo que implica un posparto. Con todo lo que implica un posparto, estar sola, porque si bien tuvieron la consideración de dejar a alguien conmigo, yo le pedí que se fuera porque yo me quería ir, entonces quería demostrar que yo estaba bien para irme. En Neo sale una enfermera y me dice, ¿para qué quieres la libreta de tu hijo si tu hijo se va a morir? Claro. La escuchó, gracias a Dios, un doctor, la retó, la libreta de mi hijo llegó a los 2 minutos. Tuve la empatía del registro civil, que la misma señora del registro civil iba a ella a pedir la libreta para poder darme el documento de mi hijo.
Yo esa frase no me la olvidé más y la bloqueé mucho tiempo. La vine a recordar creo que hace 1 año, 2 años y me ha servido a mí para decir yo no quiero que nadie más pase por esto. Si bien yo, siempre lo digo, yo tuve una contención familiar muy importante, lamentablemente tuve 2 pares a mi lado que me guiaron y me apoyaron, digo lamentablemente porque uno cuando está en estos zapatos no quiere que nadie esté. No quiere escuchar a nadie, no quiere, se enceguece. Y dice, bueno, que... Exacto. Y qué lindo que hoy lo puedas contar, digo, significa que hay como una sanación por dentro, ¿no? Y uno año a año va sanando. Sí. Uno año a año no se va dando cuenta, va creciendo sin darse cuenta. Yo generalmente para el aniversario de mi hijo, el cumpleaños y aniversario tienen un día de diferencia. Paro el mundo. Mi hija no va al colegio, yo no salgo de casa, o si salgo triste, que el papá de mi hija por ahí cuando podía vamos a tomar algo, vamos a comer algo, pero no era mi misma energía. Mi hija creció sabiendo que tiene un hermano en el cielo y año a año ha ido cambiando. El año pasado yo se lo contaba a las chicas, fue un logro para mí porque mi hija no faltó al colegio. Yo la mandé al colegio y la llevé yo y la fui a buscar yo, no me encerré. Y este año dije, no, yo tengo que trabajar. Y no fue encerrarme a las 12 de la noche en mi pieza a llorar, fue estar con la familia, brindar, porque la vida de mi hijo se brinda. En mi casa mi hijo es nombrado hasta el día de hoy, mi hija tiene 10 años, Tiago tiene 14, y mi hija habla de Tiago como si lo hubiera crecido con él. El título dice, ¿no? La fuerza de mamá, ¿no? Convivir con el dolor. ¿Se supera? ¿Se convive? Se aprende. Se aprende. Se aprende a vivir. La ausencia no se cubre nunca. El dolor está, pero se aprende a transformar. Sí hay que hacer un duelo y hay que hacerlo. Muchas veces la misma sociedad te lleva a que vos evites pasar el duelo. Claro. A que lo silencies, a que dejes de llorar, a que tenés que salir a trabajar, tenés que salir de tu casa. Y no te permiten vivir el duelo como corresponde. Yo siempre digo, mi familia a mí me ayudó a vivir el duelo. Y yo en su tiempo busqué también ayuda psicológica porque es muy importante la ayuda profesional. Gracias a Dios hoy en día también hay psicólogas que se están especializando en duelo perinatal y eso es muy importante. Yo tuve la fortuna de caer con una psicóloga que hasta el día de hoy le agradezco porque me di el alta sola y a los años le dije, mirá, le digo, tengo marido, tengo hija, le digo, lo que siempre te dije que no iba a volver a tener, acá lo tengo. Pero fue un proceso largo, pero tuve el respeto. Y quien no lo entendía, lo alejaba de mi vida. O sea, los tiempos hay que respetárselos. Y si no hacemos un duelo no podemos sanar. Y si no sanamos no podemos seguir. Qué lindo eso. Si no sanamos no podemos seguir, es cierto, ¿no? Cuando el dolor se transforma en bloqueo emocional. ¿Tuviste una hija después de Tiago? Sí, mi arcoíris. ¿Cómo fue esa decisión? Porque me imagino que a 2 años de perder el primer hijo, tu primer hijo, decidiste tener una hija, viviste con miedo ese embarazo, ¿cómo lo superaste? ¿Por qué te pregunto esto? Porque hay muchas mamás que nos están mirando del otro lado, ¿no? Y que por ahí pasaron con tu misma situación y dicen, no quiero tener más hijos, no quiero tener más hijas. La verdad es que hasta acá llego, sufrí mucho emocionalmente. Fue difícil. Para empezar, el papá de mi hija no es el mismo papá de mi hijo. Cuando yo lo conocí a él, yo lo primero que le dije, encima me lo traje de afuera, me lo traje de Chile a mi marido. Ah, muy bien. ¿Chileno, po? Lo primero que yo a él le dije, yo no quiero tener hijos. Él era soltero, no tenía... Lo respetó. Y él siempre dijo, yo voy a esperar. Pasó, se vino, empezamos a convivir y un día vi a su mamá y a mi mamá. Dije, no es justo para ellas merecen un nieto. Y yo tenía que vencer el miedo también. Decidimos buscarla, fue con muchos miedos, fue muy angustiante. Mi marido tratando de ponerla mejor porque él no, gracias a Dios no está en mis zapatos, pero trata, y las chicas saben, es un fiel colaborador de Luz del Cielo. Tratando de apoyarme con todos los miedos, la familia también. El momento del parto fue muy cómico, mi hija no dejó que llegara ni el médico. O sea, mi hija dijo, voy a nacer y voy a nacer, nació para el cumpleaños de mi mamá. 7 de la mañana partiendo al hospital, yo no, bajé yo caminando todo, con miedo, llegué y me agarró. Yo iba a parto natural y dije, no, voy.
llegué ahí al momento que mi hija estaba por nacer y pedí cesárea. Me mira la enfermera y me dice, mamita, yo entiendo tu miedo, pero no podemos, tu hija ya está afuera. Fue muy rápido, pero los miedos en el embarazo fueron... Pero creo que hay que vivirlo, creo que tampoco nunca vamos a perder esos miedos. Cuando se nos va un hijo, el miedo va a quedar ahí, pero hay que enfrentarlos. Hay que Y enfrentarlo. decidir buscar a mi arcoíris fue, bueno, las chicas la conocen, es mi vida y es mi orgullo también. Qué lindo, gracias. Se me emociona, gracias. Gracias por compartir tu historia. Estás ayudando a muchas mamás, ¿sí? Esta noche. Jessy, ¿cómo estás? Bien. Quiero que nos cuentes un poquito tu historia y un poco esto también de cómo viviste la comunicación, ¿no? ¿Qué pasa también en los hospitales? Mira, en mi caso hubo un poco de todo. Yo después de casi un año vine a comprender los flagelos que pasé, porque en ese momento cuando vos transitas por este proceso, como que no alcanzás a distinguir lo bueno de lo malo y solamente te quedás con lo que te sucede. Y haciendo reflexión no hace mucho, una de las frases que me acuerdo cuando yo me entero que mi hijo fallece, que fue en la cama cuando me estaban haciendo la ecografía en el hospital, que en realidad no me lo dicen, sino con... yo soy estudiante de enfermería y hay muchos términos que yo manejo, que creo que eso en ese momento me jugó en contra. Cuando iban hablando entre ellos, yo iba entendiendo, pero como que trataba de decir, no, no es así. Lo único que opté por hacer fue decirle al ecógrafo, ¿está muerto? Y me mira, digo, ¿está muerto? Sí, me dice. En ese momento como que me acuerdo que largué un grito desgarrador. ¿Qué le había pasado a tu...? Tuvo anoxia. Según la autopsia de la placenta, se infartó. Y eso lo que hizo fue cortar la irrigación de oxígeno y nutrientes al bebé. Entonces estuvo con un mes, de enero a marzo, con un mes donde ya él, por metabolismo propio, iba sobreviviendo a la falta que estaba, hasta que llegó un momento en donde su cuerpito ya no soportó más. Una vez que me pasan a lo que es a la parte de la guardia para hacer una internación y confirman el deceso de Uriel, me acuerdo perfectamente, por eso esto la importancia de la guía y de las capacitaciones, porque son momentos tan delicados que las frases que nos dicen nos acompañan hasta el último día respiro de nosotros. Es algo que nos marcan, por eso dice, las palabras o construyen o destruyen, según el uso que le des. Me acuerdo que el médico estaba viendo la ecografía, que había ausencia de palpitaciones, bueno, y toda la cuestión, y me dice, mamá, me dice, por eso es importante los controles prenatales. A mí me faltaba el control del primer mes y segundo mes, yo tenía 6. Y yo me quedé así como diciendo, no estoy entendiendo lo que me estás diciendo. Me dice, sí, porque si vos hubieras hecho los dos controles previos, que por lo general nadie los tiene porque uno se entera después por la sintomatología, me dice, hubiésemos detectado esto. Entonces como que dentro mío digo yo, ¿qué hago? ¿Proceso esto o reacciono de una forma poco agradable? Y esa frase hasta el día de hoy me sigue acompañando. Luego de ahí, cuando me ingresan a lo que es al sector de maternidad, en la primera etapa sí estaba en una habitación sola con otra mamá. Dejaron que por lo menos conmigo en ese momento estuviera mi hermana, que fue la primera que llegó, dejó su trabajo, le digo, Marce, mira, me pasa esto. Dejó su trabajo y se vino volando a las 2 de la tarde y entraba a las 2. Me acompañó ella. Luego, al tiempo, a las horas, llegó el papá de Uriel. La verdad que fue muy duro decirle, porque él me decía cuando yo iba del centro de salud, que fue donde no encontraban los latidos al hospital, me dice, Jessy, no te preocupes, seguramente Uriel está durmiendo, ya se va a despertar. En la forma de tratar de contenerme telefónicamente, porque él estaba trabajando y estaba en chakras, me acuerdo. Bueno, está bien. Y uno trata de mantener una esperanza, pero lamentablemente internamente ya sabe lo que está pasando. Y más uno que es mamá, que tiene esa sensación de que algo no está bien. Por más que tratemos de mentirnos, algo nos dice que no está bien.
Cuando llega él, fue muy duro darle la noticia. Más allá de todo, Uriel era muy esperado. Ya entre los dos habíamos hecho proyecciones con él, proyectos que lamentablemente quedaron en eso, en sueños. Al pasar el momento me dicen, mira mamá, te vamos a hacer que lo tengas por parto natural. Yo me opuse, porque hay una realidad. Por lo general el parto natural uno lo relaciona con la vida. Y yo sentía que para mí iba a ser traumático. No lo iba a poder superar. Después de tanto, entre lucha y lucha, bueno, acepté. Digo, bueno, está bien, iniciamos con el parto natural. Empiezo con lo que es con el tratamiento del misoprostol. Yo perdón que te interrumpa acá, pero ahí creo, no conozco mucho las normas de los hospitales, ignoro, pero desde lo humano y lo empático me parece que hay que escucharlas a las mamás. Y me parece que si era un dolor muy grande tuyo, me parece que habría que respetar eso, ¿no? Hubiese sido... Porque no te pueden obligar a hacer algo que vos emocionalmente no podés. O sea, tu bebé ya estaba muerto en la panza y te Sí. pidieron que es duro, es cruel, ¿no? Que nazca por... O sea, que uno tiene o sea, tenga que hacer todo un proceso y pensar que no tiene vida. Tal cual. A ver, creo que lo que más se resalta de esta situación cuando a mí me inician la inducción del parto, que a mí me dice el médico, mira mamá, lo vas a tener acá en la habitación en la cama. Yo me quedé, ¿qué? ¿Cómo acá en la habitación en la cama? Y me negué completamente a eso, porque no lo compartía. Más allá que mi hijo haya fallecido, merecía un trato. Y yo también. Y no me parecía justo que mi hijo naciera en la cama donde yo estaba acostada. Me acuerdo patentemente que empecé a insultar a todo el mundo, pedía llamar a la jefa de piso, el médico venía y lo sacaba corriendo, o sea, las enfermeras, corría todo el mundo porque no me entendían lo que yo quería y yo no compartía la decisión de ella. Si bien entendía la parte clínica, pero me pareció que no era tan así. Estuve 2 días dilatando. A todo eso yo tuve consecuencias físicas como resultado del misoprostol. Cuando vieron que ya no iba a dilatar más, esto fue un día lunes, el día miércoles me ingresan a sala de parto. Antes de ir a la sala de parto, yo les pedí, por favor, le digo, te pido algo, no me pongas cerca de las mamás que van a tener. No te preocupes, me dicen, no te preocupes que vas a estar en un lugar solito. Listo, no hay ningún problema. Cuando voy, me mandan a la sala de parto para terminarme de dilatar con oxitocina. Esto fue 11:30 de la mañana. Hasta la 1 todo bien. Y después empezó el tránsito. Claro. Las enfermeras trasladando a las mamás a la sala de parto, que yo lo tenía como a 5 metros. Se escuchaban nacer los bebés. Y llegó un momento donde se ve que se olvidaron que yo estaba en ese salón y empezaron a entrar las mamás con trabajo de parto para que terminaran de dilatar a las camas aledañas del lado mío. Tenía mamás de este lado, tenía un grupo de médicos enfrente mío con otra mamá que estaban monitoreando el bebé, utilizando un equipo. Entonces, y yo sola, porque tenía a mi amiga afuera que pedía verme y no la dejaban ver. Habían pasado, eran de las 11, era 11:30 de la mañana, eran las 6 de la tarde, 7 de la tarde, y yo seguía sola allá adentro. No, terrible. Si fueron a verme 2 veces, 3, estoy exagerando, llega el médico, cuando ya me había agotado, le digo, mirá, le digo, yo ya no voy a dilatar, son las 6 de la tarde. No, mamá, tenés razón, me dice, te vamos a mandar a cesárea. Mi hijo nace 8:30 de la noche. 8:30 de la noche, después de 3 días. Y la verdad que fue de terror, fue de terror. El acompañamiento está bien, uno puede entender que en esa zona es una zona restringida y se comprende, pero por lo menos la parte humanitaria del profesional, una vueltita, mamá, Sí, necesitas empatía. algo. La empatía, digo, lo importante de la ley, ¿no? Que vamos a hablar un poquito, pero lo importante para que no sucedan estos casos. Tengo que pasar las historias, me estoy quedando sin tiempo, así que, pero te escucharía toda la noche, te juro, es
es tan importante escuchar, tan importante, ¿no? Para que no vuelvan a ocurrir estas Tal cosas, cual. ¿no? Y para hacerles saber a las mamás que hay cosas que no están bien, Tal cual. ¿no? Y que tengan en ese momento la familia y los papás el poder de decisión. Cami. Buenas noches. Buenas noches, Cami. Bueno, mi embarazo era gemelar, Ujú, Ignacio y Ciro, nacieron a las 32 semanas. ujú, Ellos nacieron en un hospital en San Martín. ujú, Venía todo bien y bueno, Ignacio empezó con complicaciones, le entró un virus. ujú, Em, yo pedí el traslado en ese hospital, tuve 2 días pidiéndolo porque yo sabía que en ese hospital ya no buscaban la solución, no sabían qué tenía. Me lo trasladan al hospital Noti, ujú. le hacen una cirugía. Estuvo 2 semanas muy mal, no despertaba. El virus ese que le agarró le provocó muchas enfermedades y una de ellas era neumonía, Ujú, que no se la pudieron controlar, estaba muy avanzada. ujú, Su cuerpo se iba hinchando de a poquito. Em, un 9 de agosto voy a hacerle control a Ciro, que ya le habían dado de alta. Le voy a hacer el control a Ciro y cuando vuelvo a ver a Ignacio lo veo mal. Veo que muchos doctores y enfermeros están encima de él y me dan la noticia de que ya no había más nada que hacer. ujú, Tenía que esperar a que se cortara. ujú. Ese día toda mi familia había ido a verme, que bueno, siempre agradezco que siempre estuvieron y que la familia es fundamental. Total. Entonces, bueno, les bajé a dar la noticia y cuando estábamos ahí llamaron para que suba. Y ahí fue cuando, bueno, yo tuve la oportunidad de subir con mi mamá. Estuvimos ahí esperando a que se cortara y, y fue fuerte, fue muy, muy fuerte porque yo vi cómo él eh, se iba apagando. Lo pude alzar antes de que él falleciera, lo pude tener, mi mamá también lo alzó. Y bueno, ya después lo tuve que dejar en la incubadora para que lo alistaran, sacarle todos los cablecitos, todas las cosas que él tenía. Tenía mucha medicación. En ese momento yo no estaba con su papá estaba trabajando, entonces también dar esa noticia No, fue fuertísimo. fuerte. Tuve que esperar a que él llegara a trabajar porque eh, había mucha distancia. Y bueno, cuando él llegó lo vio y también fue muy, muy fuerte. Total. La pérdida de un hijo es Sí, terrible. sí, no lo quería soltar. No. eh, Cami, y digo, bueno, ahora hay una ley, ¿no? sí, Una ley que va a regular los tratos, la comunicación. Esta sí, es com- importante para nosotros que, Eso es importante para... sí, para que se cumpla todo lo que dice la ley, para que podamos tener nuestro espacio, porque muchas mamás no lo tienen. Yo en Total. el hospital, gracias a Dios, mi trato fue bueno, me dejaron tener mi espacio, mi tiempo, esperar a su papá, estar con mi familia. Pero esto para que sea en general. Claro, para que sea en general, porque hay muchas mamás que hasta el día de hoy no tienen ese espacio. No, no, y está bien, y está bueno que haya algo para saber, ¿no? Cómo actuar. Perito, creo que la tuvimos acá también, ¿no? Muchas veces. Bien, ahí estamos. Ya van a ser 9 años de mi Valentino, mi pequeño del medio. Mi hijo le habían detectado una cardiopatía en una ecografía y teníamos que esperar que creciera un poquito para poder hacerle una ecografía y bueno, con el ecógrafo meterse dentro de su corazón y ver que estaba mal, porque su corazón iba creciendo mucho, tenía un corazón muy grande, eso se llama cardiomegalia, entonces bueno, había que ver qué se esperaba, ver después cuando fuese a nacer, si lo preparaba un equipo médico, si necesitaba una operación. Y yo ese día que tenía la ecografía dejó de moverse al mediodía, dejé de sentirlo. Me fui a hacer la ecografía, tenía turno a las 3 de la tarde. Y cuando fuimos ya no había latidos. Así que duro, yo me iba a hacer el estudio, no pensé que no iba a estar más.
que se había apagado su vida. Así que así vestida como estaba, me mandaron a la guardia con la ecografía esa y a internarme. No tenía ropa, no tenía nada preparado, No. fue así muy rápido. Y me acuerdo que cuando yo llegué, la doctora me revisó y me dijo, mira, si tu bebé pesa menos de 500 gramos, se queda porque es un residuo patológico. Y si pesa más de 500 gramos, te lo podemos entregar. Primero que me dijo. Así que él falleció en mi vientre un día martes. Terrible esto. Tuve que esperar los tiempos del médico porque Para que lo entreguen. no me podían inducir al parto. Me mandaron a parto normal. No, también. Si me preguntan, yo hubiese preferido la cesárea. Por más Claro, recuperación. ni siquiera te preguntar. No. Por eso digo, es importante esta ley, ¿no? Es importante esta ley. Me estoy quedando sin tiempo. Ay, qué bronca me da cuando sé esto, pero hay que hacer una segunda parte. Vamos a hacer una segunda parte. No, te encargo, por favor, que me mandes el mensaje. Ya tenés el nombre de la productora, todo, así que les escribas, ¿no? No quiero interrumpir, pero en conclusión me estoy quedando sin tiempo, lamentablemente. Lo importante es visibilizar esta ley, ¿no? Que se concrete esta ley en todos los hospitales, que las mamás que pasen por lo que están pasando ustedes sepan lo que tienen que hacer. Tal cual. Desde ya les quiero agradecer, les quiero decir feliz día a las Gracias. mamás, a las 5, y ustedes representan a muchas mamás más, así que feliz día y gracias por brindarnos su historia, porque están ayudando a muchas mamás a tener fuerza hoy, ¿sí? Gracias a ustedes por sí. acompañarnos, por estar siempre al lado nuestro en cada noche. Mañana, qué buena tarde, a las 11 de la mañana. QVT, 11 de la mañana, los esperamos allí. Chao.